Hola, buenas. Mi nombre es Andrea Mejía Chávez, soy profesora de filosofía en la sede del Caribe y el día de hoy quisiera compartirles un pequeño video en el cual vamos a estar explicando algunos aspectos básicos sobre el estado de la cuestión, que corresponde a uno de los puntos evaluables en guía académica. Recuerden, siempre están revisando los programas para saber las fechas de entrega y también qué es lo que deben de entregar, cuál es el porcentaje que se les va a evaluar. Es importante acá mencionar que yo soy profesora, como les decía, de filosofía. Sin embargo, este material lo hemos hecho en conjunto. Esta presentación fue realizado por el profesor Manuel Rojas, que es de historia. Es común que nosotros compartamos materiales, ¿verdad? Ya que damos clases juntos y también con otras profesoras intercambiamos un poquitito las presentaciones, etcétera, etcétera. Entonces, hoy estoy grabando este video, pero si algún otro grupo tiene acceso a él, no hay ningún problema, solo para que sepan. De igual manera, sí es importante siempre que ustedes hagan sus consultas a sus profesores y profesoras tutoras, que les guíen con algunos puntos particulares sobre sus temas, por ejemplo, y sobre algunas especificidades de aquello que ellos requieren que ustedes tengan para las presentaciones. Así que eso siempre es importante. Recuerden ir de la mano con su profesor o profesora tutora o tutor y que son ustedes quienes deben de hacerles las consultas a estas personas para que les ayuden con sus temas de investigación. El estado de la cuestión. Básicamente, lo que hace es seleccionar los antecedentes del tema de investigación escogido. Es decir, en él, ustedes lo que van a hacer es decirnos, todo esto se investigó antes de que nosotros hiciéramos nuestra investigación. Investigaciones que son relacionadas con el tema, ¿verdad? De una manera muy cercana. No puede ser que ustedes escojan para el estado de la cuestión temas que si acaso tienen algún tipo de relevancia, no tienen que ser lo más apegado a el tema que ustedes escogieron, porque de eso es de lo que se trata, de que ustedes nos digan así es como está todo, así es como está la cosa cuando nosotros llegamos. Habían hecho estas y estas investigaciones sobre nuestro tema. De igual manera, no esperamos que ustedes nos digan, vean, exactamente el mismo título que nosotros escogimos es el que tiene esta investigación. Y en los mismos años. Claro que no, ¿verdad? De hecho, eso se acercaría mucho a lo que sería plagio, sino que ustedes puedan decir un estudio similar se hizo en esta universidad, se hizo en este país, se hizo en esta provincia, en esta sede de la universidad, ¿verdad? Dependiendo de lo que ustedes estén haciendo y en lo que estén trabajando con respecto a los temas que ustedes hayan seleccionado. Se debe realizar un profundo y exhaustivo rastreo de todas las fuentes posibles. Esto es muy importante. Si ustedes nos traen solo noticias de periódico, adivinen qué, eso no está bien. Las noticias son una fuente y puede ser que alguien esté haciendo un trabajo histórico, por eso les digo que siempre remítasen a sus profesores y profesoras tutoras, pero existen libros, existen revistas académicas, existen documentales, videos, etcétera, etcétera, que pueden tener mucha relevancia con el tema de investigación que ustedes están abordando. Así que solo nos traigan como fuentes los periódicos, habría que revisarlo. Que solo traigan libros, tal vez hayan artículos de revista que sean funcionales, ¿verdad? Y lo mismo con puras revistas, puede ser que hayan libros sobre el tema también que nos puedan ayudar. Entonces, sí es importante que ustedes busquen todas las fuentes posibles, porque cada una de ellas es importante. Por acá dice que no es capricho académico o erudito, es una necesidad investigativa suprema. Siempre tenemos que tomar como base la humildad académica y saber que hay personas que investigaron antes que nosotros y nosotras, que existen fuentes que ya estaban ahí, que nos van a ayudar precisamente a darle un mayor peso a nuestros argumentos, a que cuando busquemos razones para justificar algo,
podamos utilizar estas fuentes de antemano, ¿verdad? Y también de ahí no todos lo sabemos. Hay algunas teorías que se han hecho, hay algunos, qué sé yo, conceptos que nosotros no conocíamos hasta este momento en el que estamos haciendo la investigación, y eso está bien. Pero sí es de mucha importancia reconocer el trabajo previo que se ha realizado en las investigaciones. El objetivo no es repetir o reproducir involuntaria o innecesariamente investigaciones ya realizadas. El estado de la cuestión implica que ustedes hagan una valoración de las fuentes que ustedes encontraron de aquellos libros, aquellas revistas, etcétera, etcétera, en las que se había investigado lo que ustedes ya están investigando de una u otra manera, de manera cercana, ¿verdad? Y que ustedes no nos chorreen esa información porque para hacer eso voy y leo el libro, voy y leo el artículo, sino que ustedes nos comenten qué relevancia tienen algunos puntos sobre ese artículo académico, sobre ese libro, con el tema que ustedes están investigando y por qué es importante utilizarlo en su investigación. ¿Qué puntos, porque posiblemente no todo, ¿verdad? No todo el libro va a ser relevante para ustedes o no todo lo que dice en esa revista, en ese artículo académico es de relevancia para el trabajo, pero qué puntos específicos son de interés para la investigación de ustedes y por qué? Y no que nos cuenten, bueno, los objetivos son estos, los objetivos de esta investigación son estos y se divide en 3 capítulos y tiene 150 páginas, eso no es lo que ocupamos. Ahorita les voy a enseñar un ejemplo, pero sí sepan que no queremos que nos repitan qué es lo que dice el libro. La idea aquí siempre es que ustedes logren relacionar A con B, relacionar esa fuente de investigación con la que ustedes tienen y por qué es necesaria para ustedes. Dice que le da sentido de validez y hace que nuestra investigación aporte. Partiendo de lo que les decía anteriormente, ¿verdad? De que no todas las ideas son propias y que tenemos que aceptar que ya hay estudios previos sobre lo que sea que nosotros estemos investigando y ahorita vamos a ver ejemplos. em, Estos aportes nos ayudan a darle validez a nuestra investigación. Puede ser que ustedes digan, es que en esa investigación hubo un problema y fue que no tomaron en consideración este punto. Nosotros sí lo vamos a tomar en consideración porque es importante. Entonces ya ahí podemos ver cómo me ayudó esa investigación a ver que todavía hay algo incompleto. Preguntas pertinentes. En los programas al final viene bibliografía y recuerden que en el de guía académica existe una serie de bibliografía que se les pone ahí a ustedes para que la consulten. Hay varios ejemplos, uno de ellos es el de Campos, la lectura de Campos, hay otra que es Barrantes, Mengíbar, etcétera. Pero de acuerdo con este autor, el estado de la cuestión debe responder a las siguientes preguntas. ¿Cómo está la cuestión? Por eso se llama estado de la cuestión. ¿En qué estado se encuentra la cuestión que vamos a estudiar? ¿Verdad? ¿Cómo han cambiado las cosas desde que se hizo ese estudio? ¿Qué temas no se tocaron? Em, ¿qué, qué tipo de atrasos o más bien avances, ventajas, desventajas se han presentado desde que se realizó ese trabajo, etcétera, etcétera? ¿Cuánto tiempo y cómo se ha analizado el fenómeno por investigar? Puede ser que ustedes encuentren que la primera investigación se hizo en los años 90 o que se hizo en los 80 o que realmente es un tema que se ha estudiado desde hace muchísimos años, más allá de los 80 o que más bien es un tema muy nuevo, por ejemplo, algo relacionado con inteligencia artificial y el caso particular de la aplicación, qué sé yo, cualquier aplicación que a ustedes se les ocurra de inteligencia artificial que sea nueva, no nos van a decir que esa aplicación existía desde los 50. Si es reciente, no hay ningún problema con ello.
Pero si ustedes pueden marcarnos el tiempo, ¿verdad? Una línea de tiempo en la cual podamos ir viendo cómo ese tema ha sido estudiado y cómo ha evolucionado su estudio a lo largo de los años. ¿Qué se sabe sobre nuestro tema, verdad? También eso es importante que ustedes vayan respondiendo a lo largo de el estado de la cuestión. Tenemos estas tres recomendaciones, que sería primero el fenómeno de estudio, que recuerden ustedes siempre tienen que apegarse a lo que ustedes están estudiando y esto tiene que ver con la delimitación del tema que ustedes ya realizaron, ¿verdad? Ustedes tienen un título para su trabajo y tienen una delimitación del tema. Sobre eso es que ustedes van a buscar sus fuentes en el estado de la cuestión. Dice búsqueda de todos los materiales sobre este fenómeno, como ya les dijimos, libros, revistas académicas, hay documentales, etcétera, etcétera. Permite ver validez, pertinencia, estado del tema y orienta hacia dónde llevar la investigación. Crítica de las fuentes encontradas. Eso es muy importante. El estado de la cuestión no es, y más adelante yo creo que la misma presentación lo va a decir, no es hacer un resumen de lo que era ese libro o hacer un resumen de lo que era el artículo o el documental, sino que es buscar esas partes esenciales que se relacionan con el trabajo de ustedes, ¿verdad? Y poder ser críticos y críticas sobre esos trabajos. ¿Esto qué quiere decir? Que si hizo falta algo, ustedes lo pueden señalar, ¿verdad? Este, con las fuentes encontradas, acá hay un aspecto que es el del orden. Y ahorita lo vamos a ver un poquitito más con detalle. Pero para escribirlo, esto se escribe en prosa como se escribe un ensayo, por decirlo así, de manera que todo lo que se redacte tenga sentido. Ustedes tienen que encontrar una manera de poner las fuentes de modo que em, sea ordenado. Por ejemplo, ustedes pueden decidir, bueno, nuestras fuentes las vamos a ordenar con respecto a la temática. Entonces, vamos a irnos primero por este tema. Luego vamos a cambiar el tema hacia otro y así las vamos a ir acomodando. O puede ser que ustedes digan, no, como siempre vamos a mantenernos como en la misma línea temática, lo que va a cambiar aquí es el orden cronológico. Vamos a empezar por el estudio más antiguo sobre esta temática hacia el más reciente, para encauzar a la persona que está leyendo hacia donde ustedes quieren ir llegando, ¿verdad? Un tipo como de embudo. Y hay otras maneras de hacer ese orden o esa clasificación de las fuentes que ustedes nos van a presentar en el estado de la cuestión. Pero sí definitivamente tiene que tener un orden. Puede ser que ustedes digan, bueno, es que yo tengo fuentes internacionales y fuentes nacionales. Entonces primero voy a ir con las internacionales, de las que están más alejadas de Latinoamérica hasta las de Latinoamérica, para luego mostrarles las fuentes nacionales y que así se vayan como que em, ligando la historia que voy narrando, ¿verdad? Pero esa es decisión de ustedes y depende del trabajo que ustedes estén realizando y el tema y demás. Redacción del estado de la cuestión, análisis de todas las fuentes encontradas. Eso es muy importante. Recuerden mantener cierto paralelismo. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo, por ejemplo, tengo dos libros y tres artículos de revista, por ejemplo. Y no tendría yo por qué escribir más sobre el libro que sobre las reseñas de los artículos o viceversa, ¿verdad? Escribimos un montón de páginas ahí sobre los artículos y los libros, una cositita, ¿verdad? Realitita. No, tienen que tratar de hacerlo de manera paralela en la cual se vaya viendo en cada uno de los párrafos que le pusieron tanto esmero a uno como al otro. También ahí está el tema de que a veces ustedes deciden, usted hace esto y usted hace del otro y usted hace el otro. Bueno, se nota claramente el Frankenstein ahí. Un parrafito chiquitito con una forma de escribir, con otro parrafito con otra manera de escribir. No existe nada ordenado. em,
y toda la redacción súper confusa porque tienen diferentes estilos y formas de redactar. Entonces, eso también lo deben de evitar. Van a utilizar citas, por supuesto, tienen que mencionar quién es el autor, tienen que mencionar cuál es el año, entre otras cosas. Ahorita vamos a ver esos aspectos más de redacción. Otra vez el proceso de selección para recordarles a ustedes que tanto en las bibliotecas físicas como digitales pueden ustedes encontrar sus fuentes de investigación. Recuerden que es muy importante que siempre validen las fuentes. Requerimos que tengan autor, autora, autores, título, que tenga un año, que ustedes puedan decirnos las páginas o por lo menos el párrafo, ¿verdad? Porque a veces hay noticias de periódico, por ejemplo, que no tienen número de página, pero sí pueden poner el número de párrafo, etcétera, etcétera. Recuerden revisar APA, que es finalmente quien nos va a decir cómo debemos de citar. Pero efectivamente tienen ustedes que validar esas fuentes. No se permiten fuentes que no sean eh, académicas, ¿verdad? Para el estudio, para que ustedes respalden lo que ustedes van a decirnos con el estado de la cuestión. Discriminar fuentes es tan importante como incorporarlas. En esto, como les estaba diciendo, ustedes tienen que seleccionar aquellos trabajos que tienen más relevancia para el tema de ustedes, que más se asemeja. Si, por ejemplo, digamos o supongamos que ustedes están escribiendo sobre discriminación sexual, qué sé yo, perfecto, lo tienen ahí delimitado, pero en las fuentes del estado de la cuestión empiezo a ver otros tipos de discriminación, discriminación racial, discriminación, etcétera, etcétera, y uno se pregunta, pero solamente porque tiene el título de discriminación, pero se están desviando de lo que tenían que hacer. Si ustedes, por ejemplo, están trabajando sobre un tema de educación, bueno, ¿qué en específico están buscando de educación? ¿Qué en específico dice el trabajo de ustedes? No puede ser la educación en general, es demasiado grande, ¿verdad? Tienen que centrarse a ver, bueno, no, es que estamos trabajando sobre este tema específico de la educación, de la desigualdad. El tema de la desigualdad económica en la educación, bueno, busquen fuentes que se relacionen con desigualdad económica en la educación y no nos pongan otro tipo de temas con educación que pueden que sean relevantes, pero no para su investigación. El analfabetismo, por ejemplo, y uno dice, bueno, puede ser que las personas que hayan sido discriminadas académicamente pues no hayan tenido acceso a aprender a leer y a escribir, pero la relación está muy, muy larga, ¿verdad? Tienen ustedes que centrarse en lo que ustedes realmente quieren describir. Las fuentes paralelas son importantes. Si no encontramos sobre el tema en sí, podemos revisar temas vecinos, por ejemplo, cambio climático, si no se encuentra contaminación ambiental o deforestación. Esto es importante con respecto a temas, por ejemplo, que son sumamente nuevos o conceptos que son hermanos, ¿verdad? Que hay dos maneras diferentes de decirlo. Em, por ejemplo, si uno piensa en racismo, tal vez estoy sobre un tema de racismo, pero no encuentro exactamente lo que estoy buscando con racismo, pero hay una fuente que dice discriminación racial. Puede ser que sí funcione, ¿verdad? Claramente. Como les decía, no es necesariamente que su tema de investigación ustedes lo van a poner en Google y les van a aparecer 25.000 fuentes de una vez con todas las palabras importantes y de contenido que tienen sus temas. Pero sí, si ustedes no encuentran por A o por B el tema exacto, tienen que irse a los referentes más cercanos. Y esos son casos muy, muy atípicos. Generalmente, con los temas que ustedes investigan, si encontramos, eh, si encontramos las fuentes de una vez. Pero a veces también hay cambios en el lenguaje, ¿verdad? Entonces se pueden utilizar ciertos sinónimos que significan lo mismo, pero que con el tiempo se ha tomado una preferencia por utilizar un término y ya no el otro. Entonces eso también puede funcionar, utilizar sinónimos.
Muy bien, dice que todas las fuentes de información deben someterse a crítica, como les estaba diciendo anteriormente. Ustedes pueden decir, bueno, este tema es de suma relevancia porque abarca A, B y C. Sin embargo, D se queda por fuera y es de relevancia para nosotros, ¿verdad? Porque, y ustedes ahí comentan el por qué. Toda investigación, artículo, libro, documental, revista, entre otros, se construye con lo mejor disponible en cada época que se hace. Buscar fuentes recientes, ¿verdad? Es importante también para que ustedes puedan contextualizar el problema, particularmente si ustedes eh, tienen un tema reciente, ¿verdad? Eh, Puede ser que cuando ustedes estén ahí buscando se den cuenta de que el problema ya se resolvió. Por ejemplo, lo que ustedes pensaban que era súper problemático, en realidad ya se les han encontrado varias soluciones, entonces por ahí tendrían que hacer algún tipo de viraje, ¿verdad? Pero sí es importante que no ignoren todas aquellas nuevas fuentes sobre el tema que ustedes están investigando. No están exentos de modas académicas y sus respectivos prejuicios o sesgos. Em, en algunas ocasiones, ¿verdad? Las personas que investigan presuponen, y incluso en los temas a veces nosotros lo pescamos, que el tema es valorativamente negativo, ¿verdad? O que tiene más, que las personas a quienes vamos a encuestar incluso nos van a responder que efectivamente hay un trabajo en las condiciones laborales y tal. Y puede ser que no sea el caso, ¿verdad? Que más bien nos digan, no, yo tengo muchas facilidades laborales, tengo trabajo eh, tanto en casa como ir a la oficina, qué sé yo. Entonces tenemos como que tener mucho cuidado con la redacción. Si bien se les dice que sean críticos, no por eso ustedes van a decir, por lo tanto ese trabajo no sirve, porque no contemplaron que tal y tal cuestión, ¿verdad? No. Tienen que tener como cuidadillo con esos sesgos que ustedes pueden tener con respecto a las investigaciones también. Valorar la fuente implica preguntarle y hasta cierto punto poner en tela de juicio lo que comunica sobre el objeto de estudio, ¿verdad? Esa cuestión de criticidad que se les está diciendo constantemente en esta presentación, porque implica el análisis de ustedes y como les he estado diciendo, siempre tener como eje central la investigación que ustedes tienen, el tema que ustedes delimitaron, ¿verdad? Y cómo ese trabajo o esa investigación hecha previamente puede enriquecerles a ustedes su trabajo. ¿Y por qué? Dice que no solo es saber qué hay sobre el estudio, el fenómeno estudiado, sino también un interrogatorio de todo ello. ¿Verdad? ¿Qué más se necesita saber? ¿Cuáles puntos no fueron abordados? ¿Cuáles puntos fueron abordados pero todavía requieren de mayor investigación, etcétera, etcétera? La redacción, bueno, no es una reseña de libro a libro, artículo por artículo. No es que ustedes en un párrafo nos resumen el libro A y en el párrafo siguiente nos resumen el libro B y todos ahí inconexos, ¿verdad? No. Es escribir como ustedes redactan un ensayo de manera continua y citan dentro del mismo y este tema se relaciona con el que sigue. Y esa investigación dio paso a que se realizaran investigaciones con una temática similar como la siguiente, y por ahí siguen con la otra, ¿verdad? O además de esto, bueno, ahorita vamos a ver algún ejemplo, pero sí es importante que ustedes siempre cuando están trabajando en la tesina, busquen la manera de hacer una transición fluida entre los párrafos. Y no que sea todo cortado y este párrafo totalmente inconexo y este otro nada que ver con el anterior y el que sigue, no. Como les decía, incluso tiene que tener un orden que ustedes escogen, ya sea por temática, ya sea por año, em, ya sea por país, ubicación geográfica, lo que sea. Hay que recordar que lo escrito en parte no lo decimos nosotros, sino otras personas, por lo tanto se debe citar. Ya ustedes tienen que empezar a citar. De hecho, lo podían hacer antes en la justificación, por ejemplo, pero sí es importante que ya citen.
En algunas ocasiones se ven como los casos más extremos en el que existen incluso porcentajes muy particulares, el 64% de la población tal, y uno dice, ay, ¿de dónde sacaron ese número, verdad? Y no, lo malo no es que usen el número, lo malo es que no citen la fuente, ¿verdad? Que es con lo que tienen que tener cuidado también, porque recuerden que nosotros buscamos qué tanta similitud hay con otros trabajos. Usamos una aplicación que la universidad nos facilita para la revisión de sus trabajos con respecto a otras fuentes en internet y demás. Entonces, ahí podemos ver qué tanto utilizaron ustedes esas fuentes de internet, si citaron y no citaron, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y nos mandan todo un reporte del trabajo que ustedes hicieron. Entonces, para que tomen eso en consideración. Definitivamente necesitan citas. Em, es importante y también los aleja del plagio. El trinomio comentario análisis crítica es una posibilidad de cómo hacerlo con cada una de las fuentes, ¿verdad? Sobre qué trata ese trabajo, cuál es la importancia de ese trabajo con respecto a la tesis que ustedes tienen y qué aspectos se quedaron por fuera. Por ejemplo, acá está la bibliografía que nos presentaba el compañero Campos Ocampo y Ramírez Caro. También fue otra de las fuentes. En el programa existen otras para que tomen eso en consideración. Y ahora quiero enseñarles un poquitito algunos temas de tesina anteriores para que ustedes vean más o menos cómo podríamos hacerlo. Definitivamente, el estado de la cuestión se relaciona mucho con el, el título que ustedes tienen, que tiene una delimitación del tema. Aquí tenemos un ejemplo. Desigualdad en el acceso a recursos tecnológicos entre el Liceo Experimental Bilingüe de Siquirres y el Liceo Rural Nairí Aguarí durante los años 2020 y 2021. Aquí en los títulos se pone en mayúsculas las palabras de contenido. Ok. Y las preposiciones, artículos, eso se quedan así. Muy bien. Si yo tengo este tema, veo que el tema de la desigualdad es importante y el acceso a recursos tecnológicos también. Pero yo no sé nada sobre eso, entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a investigar qué tipo de fuentes podrían funcionar. Con solo poner teorías sobre la desigualdad, aquí ya aparece social. Desigualdad social y teorías de sistemas. Teorías clásicas. Em, Desigualdad social en América Latina. Ven cómo ustedes tienen que escoger cómo van a trabajar ese estado de la cuestión para ver em, cómo lo van a ir acortando, ¿verdad? Ahora, desigualdad está muy amplio. Nosotros estamos viendo como el tema de desigualdad, desigual en la educación, ¿verdad? Y vean que aquí de una vez ya en Costa Rica, desigualdad educativa, la brecha entre, ¿qué será? Estudiantes de colegios públicos y privados. Vean acá hay una cuestión, desigualdad educativa en Costa Rica me sirve. Pero la brecha entre colegios públicos y privados tal vez no, porque los dos colegios eran públicos, ¿verdad? Los estados de la educación generalmente tienen mucha información sobre las brechas en la educación costarricense, ¿verdad? Entonces puede que sea algo que a mí me importe. Vean lo que les decía la vez pasada. Existen temas que pueden ser relacionados, pero no necesariamente lo mismo. Estas desigualdades por género en primaria y secundaria, ya ese tema no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver
con lo que nosotros estamos buscando. ¿Qué es lo que estamos buscando en particular? Este tema. Yo puse desigualdades tecnológicas, educación, y acá como que me corrigen y me dicen, en realidad eso se llama brecha digital y desigualdades territoriales. Vean, aquí es el programa de la educación, desigualdades territoriales. Esto me parece muy bien porque nos van a hablar de cómo las provincias o los lugares en los que la persona viva tienen un impacto en la brecha digital. Entonces, esta, por ejemplo, y es de Costa Rica, posiblemente me vaya a servir bastante. Aquí, este es un artículo, ¿verdad? Aquí está el título y puedo encontrar bueno, aquí hay unas fuentes y créditos, pero para encontrar el estado de la educación, puedo venirme a la base de datos, investigaciones, estadísticas, vean cómo aquí todo está separado y lo puedo ir buscando así. De hecho, ¿qué pasa si pongo acá limón? Censo, vean, aquí hay un censo nacional de tecnologías digitales y puede ser que hayan algunas, con limón. Desigualdades tecnológicas, etcétera. Pero bueno, ahí ustedes tienen que ir viendo qué les sirve a ustedes. Igualdad de acceso y oportunidades en el uso de tecnologías, pero siempre en la educación, para ir buscando. Y esta búsqueda, por ejemplo, ahorita nada más estoy viendo de fuentes como el Ministerio de Educación, el Programa de la Nación, pero también pueden haber libros. Y recuerden que ustedes hacen uso de CIPDI, de la Universidad de Costa Rica, y ahí se pueden meter al sistema de base de datos en bases de datos suscritas, por ejemplo. A mí acá me gusta mucho buscar con EBSCO y pueden buscar acá. Y ya aquí pueden buscar ustedes los artículos que necesiten. Y también existen repositorios, por ejemplo, esta es de educación, que podría servirnos para buscar, ven acá, docencia, investigación, etcétera, para buscar investigaciones como, por ejemplo, tesis o libros o estudios y pueden buscar sobre los temas que ustedes están buscando en particular. ¿Ok? Entonces recuerden, cuando hay algo que no nos sirve porque se aleja mucho, lo pueden ustedes desechar. Puede ser que aquí el tema de la desigualdad educativa en Costa Rica sí nos sirva, pero tienen ustedes que seleccionar si efectivamente es tan importante o no. Ok, entonces ese era un ejemplo. Vamos a ver qué otros temas tenemos acá. Análisis de caso de agresión sexual a mujeres turistas extranjeras en Caribe Sur, Puerto Viejo, Limón, ocurridos en los años 2021 y 2022. Fueron unos casos muy sonados en este periodo eh, de agresiones sexuales a mujeres turistas que incluso decantaron en la muerte de por lo menos una de ellas. Estos casos yo esperaría que estén recopilados también en información de periódicos, por ejemplo, pero también habría que ver qué estudios se han hecho antes acerca de agresión sexual a mujeres turistas en extranjero, casos de agresión sexual en la parte del Caribe Sur. Todo eso sería muy importante, ¿verdad? Aquí también pueden haber algunas entidades públicas que hayan hecho estudios sobre estos temas. Ven, y aquí hay algunos otros trabajos, condiciones laborales de personas trabajadoras de campo en la industria piñera en la provincia de Limón durante el periodo 2024. Em, Condiciones laborales de personas trabajadoras de campo. Yo aquí definitivamente esperaría varias fuentes que traten sobre condiciones laborales en la industria piñera, ¿verdad? Habría que ver qué quieren decir con personas trabajadoras de campo. Posiblemente no sea lo mismo que las personas que trabajan en una oficina, ¿verdad? En una industria piñera, pero también habría que ver qué tipos de trabajos son los que esas personas realizan. Y en la provincia de Limón, porque existen otras piñeras, ¿verdad?
Entonces tendrían que buscar estudios sobre esa zona, sobre condiciones laborales de personas que trabajan en la industria de la piña, personas que trabajan en el campo, etcétera, etcétera. A propósito de este, vamos a ver una partecita del estado de la cuestión. Bueno, aquí esas personas estaban trabajando en su estado de la cuestión, digamos. Bueno, ya ahí venían explicando las fuentes, etcétera, etcétera. Pero quisiera que nos centremos en este ejemplo, en estos párrafitos. Seguidamente, tomando en consideración lo mencionado anteriormente, el artículo titulado Impacto de los monocultivos sobre las mujeres, el caso de la piña, tiene como objetivo evidenciar la situación precaria de oportunidades que viven las mujeres en las piñeras. El autor, Picado 2014, analiza las disparidades de género en las plantaciones de piña en Costa Rica. Se destaca que, aquí viene una cita, las mujeres en las áreas rurales enfrentan obstáculos significativos en el acceso a la tierra y reciben una asistencia técnica limitada. Sostiene que vean que aquí yo podría poner. Además, el autor sostiene que estas se ven afectadas de manera desproporcionada por los efectos adversos de las plantaciones de piña, como la contaminación del agua y una mayor carga laboral. Lo anteriormente señalado es de suma importancia para nuestra investigación, ya que permite que se analicen los roles de género en esta industria y las posibles consecuencias que estos acarrean para los trabajadores de campo. Vean acá. Primero nos comenta un poquito sobre aquellos puntos importantes de esta investigación que consideran importantes para investigación y luego nos van a decir por qué eso es de relevancia para el trabajo que están haciendo con esta tesina. Y después siguen. A pesar de las dificultades mencionadas, las mujeres están liderando la resistencia contra el monocultivo y están buscando soluciones para mitigar ese efecto. Esta es un tipo de cita que es parafraseada, o sea, esta es la idea de lo que la persona dijo, pero no está citada tal cual como acá textualmente. ¿Verdad? Además, el estudio enfatiza la necesidad de abordar la desigualdad de género como parte integral de la lucha por los derechos laborales en las plantaciones de dicha fruta. Sin embargo, no menciona la recurrencia de casos en los que las mujeres deben atender a su trabajo con sus hijos e hijas pequeñas, lo cual fue mencionado en el siguiente estudio por analizar. Ve aquí cómo hacen una pequeña crítica, por un lado, de este estudio y por otro, nos hacen una transición hacia lo que sigue. En línea con lo anterior, el libro Entre surcos de piña, resistiendo el tiempo esclavo en el monocultivo, escrito por el autor Segura en el año, bueno, es que no tengo acá teclado, pero bueno, en el año, debería decir, 2015, hace referencia a las condiciones laborales en las que son sometidas las mujeres con funciones de cuidado familiar dentro de la industria piñera, etcétera, etcétera. Ahí sigue la escritura, pero era para que ustedes vieran cómo se transicionó de una fuente a la otra. Y otra de las cosas aquí importantes, aquí estaban con una investigación del 2014 y aquí ya van con una del 2015. Entonces están haciendo un recuento cronológico, ese es el orden también. No solo el tema, sino que también lograron unirlos y ordenarlos cronológicamente. Entonces, esto para que vean, y ven cómo está escrito como en un ensayo, ¿verdad? En párrafos, deberían de venir aquí las sangrías, etcétera, etcétera, usando APA, citando, ponen el título de la investigación, lo cual está bien, quién es el autor, ¿verdad? Y hacen una breve exposición de lo que trata ese trabajo. Entonces, para que recuerden, no solamente deben de comentar sobre qué trabajaba esa investigación, cuáles eran los puntos relevantes, sino también cómo se relaciona eso con la investigación de ustedes y eh, señalar también algunos puntos que tal vez no fueron tratados o que merecen atención o que hay otros estudios que sí los van a abordar luego dentro de las fuentes que ustedes tengan. La cantidad de fuentes, por ejemplo, que ustedes necesitan para el marco teórico y el estado de la cuestión, en este caso estamos con el estado de la cuestión, recuerden siempre preguntarle a sus personas docentes si así están bien, si ya ustedes, por ejemplo, tienen cinco, si requieren de más, eh,
si están redactándolo bien, para eso ustedes tienen que pedir citas con sus personas docentes. Siempre recuerden eso. Nosotros no podemos hacer el trabajo por ustedes, ni tampoco nos alcanza solo con las clases, ¿verdad? Que ya ustedes no tengan ninguna duda, eso es casi que imposible. Más que son nuevos y nuevas haciendo investigaciones, entonces es comprensible, pero se aprovechen el tiempo y las horas de consulta. Bueno, entonces por ahora esto sería todo. Espero que les vaya muy bien con el estado de la cuestión